Le agradezco muchísimo a Farid Cajat, profesor de la Academia Diplomática del Perú y analista político, que nos permita este enlace. Farid, le agradezco muchísimo que nos permita enlazarnos con usted. Buenas noches. Es un gusto, buenas noches. ¿Es intromisión o no lo es la postura del presidente de México en los asuntos internos de Perú? A ver, la concesión de asilo diplomático es una prerrogativa de todo gobierno. Eso no es intromisión. Si si el expresidente Castillo lo ameritaba o no, creo que es discutible, pero en todo caso quien juzga eso es el Estado que concede el asilo. Sus opiniones, en todo caso, sobre lo que pasa en Perú, a ver, todos los países de la región han expresado opinión. Lo curioso es que primero diga López Obrador que se atiene al principio de no intervención en asuntos internos y acto seguido emite opinión sobre asuntos internos. Él es el que se pone la restricción, no se la pone el derecho internacional, y su opinión tiene un elemento verdadero. Es cierto que un sector conservador del Congreso no reconoció un triunfo que sí fue legítimo, según observadores internacionales, de Pedro Castillo, e intentó vacarlo desde el primer día. Eso es verdad. Ahora, que de eso derive la decisión de Pedro Castillo de dar un golpe de Estado, o intentarlo cuando menos, como afirma López Obrador, eso sí es algo que no deriva de lo anterior. Esa es una decisión por la que Castillo tiene que asumir sus responsabilidades. Sí. Hace unos meses nos llamaba mucho la atención aquí desde México que América Latina se ha venido pintando, vamos a ponerle el color rojo a los gobiernos de izquierda, ¿no? Y con el triunfo de Lula también lo destacábamos nosotros aquí mismo en México. Y ahora pasan dos cosas muy particulares. Cristina Fernández aparentemente recibe un atentado, mejora su popularidad y apenas hace 2 días es acusada en Argentina. Y ahora pasa esto en Perú. ¿Estará sucediendo con los gobiernos de izquierda que están empezando a, no sé cómo decirle, a que la gente se dé cuenta que también hay casos de corrupción y que los mandatarios terminan en la prisión? Podríamos conversarlo, pero yo personalmente no considero que el gobierno de Castillo fuera de izquierda, aunque candidateó con un partido de izquierda, ¿no? Pero en todo caso hay causas internacionales, además de causas locales, hay causas internacionales del descontento con el oficialismo. Por eso la constante no es que gane la izquierda, es que pierde siempre el oficialismo. La pandemia y sus efectos no solo de salud pública, sino económicos, la guerra en Ucrania, escándalos de corrupción como el caso Lavallato, que fue un caso que implicó a 12 países, la mayoría de la región. Pero ese descontento no cesa una vez que la izquierda desplaza a gobiernos conservadores de la presidencia. Es decir, ese descontento se mantiene y también afecta a la izquierda. No estamos ante la década prodigiosa del superciclo de las materias primas entre 2003 y 2013, que ayudó a los gobiernos de izquierda de esa primera ola. Esto es un fenómeno distinto. Oiga, Farid, pase lo que pase en el destino en los próximos días con Castillo, venga a México o no venga a México, esta postura del gobierno mexicano de abrirle la puerta, de defender a Castillo, de mostrarse en contra de estas élites, ¿puede afectar la relación entre ambos países, sobre todo porque hay un Congreso conservador que tiene la mayoría allá en Perú? A ver, como digo, en esta coyuntura todos los gobiernos han expresado opinión sobre lo que sucedía en el Perú. Claramente las opiniones de los gobiernos de México y Bolivia fueron diferentes a las de la mayoría de países, incluyendo gobiernos de izquierda. Lula reconoció, por ejemplo, el futuro presidente de Brasil, la constitucionalidad del proceso en Perú, como ha concluido. Si esto no se repite en el futuro, presumo que va a ser un fenómeno episódico. Si se insiste en opinar sobre la materia, podría convertirse en un problema. Ahora, repito, tal vez no sea bien visto por sectores de opinión pública que México le ofreciera el asilo pedido por Castillo, según la versión de López Obrador. Pero nuevamente, más allá de lo que piense sectores de opinión pública en el Perú, es una prerrogativa que el derecho internacional le reconoce al gobierno de México. Por último,
por último, Farid, siempre se utiliza a Venezuela como ejemplo, ¿no?, de un gobierno totalitario de izquierda en América Latina. Y ayer me decía un reportero peruano, es que ya íbamos camino a una Venezuela. Y aquí en México también se ha hablado de que México no puede ser una Venezuela. ¿Realmente Perú iba encaminándose a ser un gobierno estilo venezolano? A ver, yo creo que no. Por ejemplo, decía que en mi opinión el gobierno saliente no era un gobierno de izquierda. No expropió empresas, no renegoció contratos en industrias extractivas como hizo Bolivia, no ha llevado a cabo una reforma tributaria como están haciendo y acaba de hacer Colombia y está buscando hacer el gobierno de izquierda de Chile. No adoptó ninguna medida radical. El problema no iba por ahí. En todo caso, lo que sí hubiera ocurrido en caso de prevalecer Pedro Castillo es que íbamos hacia un gobierno autoritario, eso sin duda alguna, porque no solo clausuraba el Congreso, cosa que lamentablemente tiene apoyo popular en el Perú, sino que además iba a intervenir todos los demás poderes del Estado. Entonces, que iba a haber un autoritarismo si prevalecía el intento de golpe, no me cabe ninguna duda. Que en lo económico siguiera el modelo venezolano, creo que no. No. Oiga, pues no sabe cuánto le agradezco, Farid, que me permita este enlace y pues seguiremos analizando la situación en Perú, que en tan pocos años, tantos presidentes y tantos cambios políticos, así que vamos a estar muy pendientes desde México. Con gusto, cuando quieran. Le agradezco muchísimo, Farid Kajat, profesor de la Academia Diplomática del Perú.